Tengo un camión de juguete en mi mano. Es rojo, con las llantas un poco gastadas. Mi hijo Emilio lo apretaba contra su pecho cada noche para dormir. Hoy, ese mismo camión está en mi mano, mientras miro su ataúd blanco, pequeño, tan pequeño que no debería existir un ataúd de ese tamaño. Tiene 9 años. 9 años. Y yo tengo 39. Pero esta noche soy yo el que debería estar en esa caja. Porque un padre no entierra a su hijo. Eso no está en el orden natural de las cosas. Eso no es lo que me enseñaron en la iglesia. Eso no es lo que prediqué durante años desde el púlpito. Mi nombre es Esteban, y durante años prediqué sobre un Dios de amor, un Dios que protege, un Dios de milagros. Pero hoy, frente al cuerpo sin vida de mi Emilio, asesinado por la mujer que juró amarlo, hoy no sé si creo en Dios, y si existe, no sé si quiero creer en Él. Para entender mi historia, tengo que llevarlos atrás, a una época donde Dios tenía sentido. Crecí en una familia cristiana de clase media, en un hogar donde el amor no era una teoría sino una práctica diaria. Mis padres servían en la congregación, pero más importante aún, servían en casa. Era el segundo de 4 hijos. Mi hermano mayor, Miguel, era mi protector, mi modelo a seguir. Después veníamos mis hermanas gemelas, Maribel y Andrea, las muñecas de la casa. Las cuidábamos como si fueran de cristal. Y mi hermano menor, bueno, él era el bebé, el consentido. Nuestra infancia fue hermosa, no perfecta, pero hermosa. Había reglas, sí, pero también había abrazos. Había disciplina, pero también había perdón. Mis padres nos enseñaron que Dios era bueno, que nos amaba, que siempre estaba con nosotros. Y yo les creí. Estudié, me convertí en financiero. Miguel siguió los pasos de papá y se hizo abogado. Mis hermanas terminaron la secundaria. Todo iba según el plan que yo creía que Dios tenía para nosotros. Conocí a Mariela en la universidad. Ella era... ¿Cómo explicar a Mariela? Era luz. Era de esas personas que entran a una habitación y sin decir una palabra, la habitación se vuelve más cálida. Tenía una sonrisa que desarmaba, una fe que movía montañas y una manera de amar que te hacía querer ser mejor hombre. Nos enamoramos, nos casamos en la iglesia, con mis padres oficiando parte de la ceremonia, con nuestra comunidad celebrando, con la certeza de que Dios había unido nuestras vidas. La fiesta fue grande, pero lo más grande era lo que sentía por ella. El primer año de matrimonio trajo la primera prueba. Los médicos nos dijeron que Mariela no podía concebir de manera natural. Solo in vitro, dijeron. Recuerdo verla llorar esa noche, pero al día siguiente, con los ojos aún hinchados, me tomó de las manos y me dijo: Esteban, el Dios que hizo el universo puede hacer un bebé en mi vientre. Vamos a orar. Y oramos, y Dios respondió. Mariela quedó embarazada. Emilio llegó como un milagro, como la prueba viviente de que Dios escuchaba, de que Dios respondía, de que Dios era bueno. El embarazo fue normal, hermoso, hasta el 8º mes. Mariela comenzó a sentirse mal un martes. Para el miércoles estaba grave. Síndrome de GLP, dijeron los médicos. Una de esas complicaciones del embarazo que llega sin avisar y mata sin pedir permiso. Lograron sacar a Emilio con vida, pero ella se desangró internamente. Emilio estuvo al borde de la muerte por días. Recuerdo estar en 2 velorios a la vez, el de mi esposa y el de mi hijo que luchaba por respirar en una incubadora. La iglesia oró, mi familia oró, extraños oraron y Emilio sobrevivió. Pero yo quedé mutilado. ¿Cómo explicar perder a tu esposa mientras celebras que tu hijo vive? ¿Cómo explicar esa mezcla de gratitud y furia? ¿Cómo explicar
que a los 30 años ya sabía lo que era el infierno en la tierra. Mis padres me sostuvieron, los padres de Mariela también. La comunidad me rodeó y Emilio me dio una razón para seguir. Sus ojos, los ojos de su madre, me recordaban cada mañana que aún había amor en este mundo. Me convertí en padre soltero, padre y madre a la vez. Cambié pañales, preparé biberones, curé fiebres, celebré cumpleaños solo con pastel y velitas y la familia alrededor. No fue fácil, pero era hermoso. Mi carrera despegó. Llegué a dirigir el área internacional de un banco importante. Viajaba, pero siempre volvía a casa. Siempre volvía a él. Emilio era mi ancla, mi motor, mi razón. Los domingos íbamos a la iglesia. Él se sentaba a mi lado, a veces se dormía durante el sermón, a veces hacía dibujos de camiones y los dejaba en la ofrenda. Los miembros de la iglesia lo adoraban. Era un niño feliz, era un niño amado. 9 años pasaron, 9 años de reconstruir una vida rota, 7 años de aprender a vivir con la ausencia de Mariela, pero celebrando la presencia de Emilio. No diré que fui feliz, porque una parte de mí siempre estaría con ella, pero aprendí a vivir con esa ausencia. Y entonces llegó Paula. Llegó a la iglesia una mujer nueva, seria, distante, con una tristeza en los ojos que me resultó familiar. Dijo que venía de otra ciudad, que había pasado por un divorcio doloroso, que su ex esposo le había quitado a sus hijos pequeños, aprovechando influencias políticas. Dijo que por eso estaba triste. Le creí. Empecé a conocerla a través del servicio en la iglesia. Ella ayudaba donde podía, siempre eficiente, siempre dispuesta. Poco a poco el hielo se rompió. Comenzamos a hablar, a compartir, a encontrar consuelo el uno en el otro. El Atara entendía mi pérdida, yo entendía la suya, o eso creí. Mi familia no estaba cómoda. Mi madre, con ese instinto que solo las madres tienen, me dijo: algo en ella no encaja, Esteban. Ten cuidado. Mis hermanas también lo sintieron. Pero yo estaba enamorado. O quizás no enamorado. Quizás solo necesitado de no estar solo. Hubo señales, las hubo. Una vez en un restaurante la mesera tiró el plato por accidente. Paula la humilló, la trató como si fuera basura. Yo le dije que había sido demasiado dura y ella se disculpó. Dijo que era su carácter, que lo controlaría. Otra vez, Emilio la interrumpió mientras hablaba por teléfono y ella le gritó. Mi hijo salió corriendo a su cuarto. Ella después le pidió perdón, le compró un juguete. Yo minimicé. Cosas que pasan, pensé. No quiso una boda grande, no quiso fotos. Nadie de su familia vino. Dijo que estaban enojados porque ella abandonó a su esposo. Otra vez le creí. Me casé con ella y en ese momento, sin saberlo, firmé la sentencia de muerte de mi hijo. Los primeros 3 meses fueron normales. Ella dejó de trabajar para cuidar de Emilio. Yo le dije que no era necesario, que el niño estaba bien, que podíamos pagar ayuda. Pero ella insistió. Dijo que quería ser una buena madrastra. Dijo que Emilio necesitaba una figura materna. Emilio comenzó a enfermarse, resfriados frecuentes, dolores de estómago, moretones que aparecían sin explicación. En la escuela decía, me caí, decía, pero su mirada cambió. Se volvió esquiva, temerosa. Sus notas bajaron. Dejó de dibujar camiones. Yo realmente pensé que estaba cambiando como parte de su crecimiento, y las maestras me dijeron que posiblemente se estaba adaptando a mi nueva pareja. Y es que no tenía razones para dudar que algo pasaba porque frente a mí Paula lo trataba de manera afectuosa. Una vez mi madre fue a visitarnos. Emilio, nervioso, derribó un vaso de agua. El vaso se rompió. Paula explotó. Le gritó.
Le gritó tan horrible con tanta furia que el niño se orinó del miedo. Mi madre intervino, casi llegan a los golpes. Fue tan desagradable que mi madre se fue llorando y me dijo: «Esa mujer es peligrosa, Esteban. Por favor, mira a tu hijo». Yo vi la escena, pero solo vi el final. Paula ya se había controlado, ya estaba arrepentida, ya estaba pidiendo disculpas. Y Emilio, mi pobre Emilio, me abrazó y dijo que todo estaba bien. Le creí a ella, le creí a él. Me creí a mí mismo que todo estaba bajo control. 2 días antes de morir, Emilio me pidió dormir conmigo. «Tengo miedo, papi», me dijo. Lo abracé, le canté la canción que Mariela solía cantarle estando embarazada y se durmió en mis brazos. Fue la última vez que lo abracé vivo. Era una tarde de jueves. Estaba en una reunión importante en el banco. Paula me había llamado antes, molesta porque llegaría tarde. Me gritó, me reclamó y me tiró el teléfono. Pensé, ya se le pasará. Seguí en la reunión. Eran las 8 de la noche cuando mi secretaria entró llorando. «Señor Esteban, la policía lo busca. Algo pasó en su casa. Tiene que ir ahora». Salí corriendo. No supe más hasta que llegué. Cuando entré a mi casa, vi el caos. La policía, las cámaras, los vecinos en la calle. Y luego vi a Paula esposada, sentada en la patrulla, con la mirada perdida. Y entonces vi la camilla con una sábana blanca, y debajo de la sábana un cuerpo pequeño, tan pequeño que no podía ser. Me abalancé, quité la sábana. Era Emilio, mi Emilio, su carita amoratada, su cuello torcido, sus ojitos cerrados para siempre. Me dijeron que en un ataque de ira, Paula lo había tomado y lo había golpeado contra el suelo, una y otra vez, hasta que dejó de moverse. Me tiré sobre su cuerpo. Grité hasta quedarme sin voz. Grité hasta que el alma se me salió del cuerpo y vi desde arriba a un hombre abrazando el cadáver de su hijo, y supe que ese hombre era yo. El funeral fue blanco. Emilio tenía 9 años, y los 9 años no deberían tener funerales de ningún color. Yo estaba allí, de pie frente al ataúd sin alma, con un camión de juguete rojo en la mano, el camión que Emilio apretaba contra su pecho cada noche, el camión que encontraron junto a su cuerpo, el camión que ahora pesaba más que el mundo entero. Y mientras el pastor hablaba de un Dios de amor, yo pensaba, ¿de qué amor hablas? ¿Dónde estaba tu amor cuando mi hijo suplicaba? ¿Dónde estabas cuando ella lo golpeaba? ¿Dónde? Prediqué por años sobre un Dios que protege, sobre un Dios de milagros, sobre un Dios que salva. Y ese Dios dejó que mataran a mi hijo. Ese Dios permitió que un inocente fuera destruido por una mujer enferma. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene esto? ¿Qué sentido? Salí de ese funeral sin fe. Salí de ese funeral sin Dios. Salí de ese funeral queriendo morirme, porque vivir con este dolor era imposible. Volví a la casa de mis padres. No podía estar solo. Temía hacer algo irreversible. Mi cuarto de infancia se convirtió en mi celda. Allí pasaba los días mirando el techo, sosteniendo el camión de Emilio, preguntándome por qué él y no yo. Como no fui capaz de ver más allá, me sentía tan culpable, casi como un cómplice de esa mujer. Mis padres me sostuvieron. Mi madre me traía comida que yo no comía. Mi padre se sentaba a mi lado en silencio, solo acompañándome. Mis hermanos turnaban para velar mi sueño, temiendo que no despertara. La iglesia oraba, mi comunidad me apoyaba, pero yo estaba muerto por dentro. El Esteban que predicaba, que trabajaba, que vivía, había muerto con Emilio. Lo que quedaba era un cascarón, un hombre vacío, un muerto que caminaba. Luego de meses sumido en la depresión, algo cambió. La tristeza se transformó en odio, un odio puro,
absoluto, devorador. Comencé a obsesionarme con Paula, con su juicio, con su posible condena, con su sufrimiento. 45 años de cárcel no me parecían suficientes. Quería que sufriera, quería que experimentara el dolor que le había infligido a mi hijo. Quería vengarme. Mi pastor me decía: Esteban, tienes que perdonar, el rencor te está matando. Pero yo no quería perdonar. El perdón era para débiles. El perdón era para quienes no habían perdido lo que yo perdí. Yo quería justicia. Yo quería sangre. Empecé a mover contactos, a buscar a alguien que pudiera encargarse de ella dentro de la cárcel. Encontré a un hombre, un exconvicto, que por dinero aceptó hacer el trabajo. Quedamos de vernos un viernes en la noche para cerrar el trato. Ese viernes, manejando hacia el lugar, vino una tormenta tan fuerte que perdí el control del auto. Un camión, un mal cálculo, un impacto y luego la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Los médicos dijeron que fueron 15 días, pero para mí fue una eternidad. En esa eternidad vi cosas. Vi un jardín, el jardín más hermoso que puedan imaginar, colores que no existen en este mundo, una luz que no viene de ningún lado, pero lo ilumina todo. Y en ese jardín vi a dos figuras. Era Mariela, mi Mariela, más joven, más radiante, exactamente como la recordaba. Y a su lado, corriendo hacia mí, un niño de 9 años con una sonrisa gigante. Emilio, mi Emilio. Corrió hacia mí y me abrazó. Sentí sus bracitos alrededor de mi cuello. Sentí su olor, su calor, su vida. Papi, me dijo, te amo. No estés triste. Estoy bien. Estoy con mami. Estamos bien. Mariela se acercó y puso su mano en mi mejilla. Esteban, dijo, nuestro hijo está en paz. Ahora tienes que encontrar la paz tú. No dejes que el odio te robe el tiempo que te queda. Te esperamos, pero no pronto. Vive, ama, perdona. Y entonces la escena cambió. Vi una cruz. Vi a Jesús clavado en ella, sangrando, muriendo. Y escuché una voz, no con oídos, sino con el alma. Dios permitió que su único hijo muriera para salvarte a ti. No porque no te ame, sino porque te ama tanto que entiende tu dolor. Las pruebas vienen por el bien de los que amo, aunque no las entiendas. Yo ofrendé a mi hijo para que tú pudieras perdonar al que mató al tuyo. Desperté 15 días después en un hospital. Mi familia lloraba de alegría. Yo lloraba de otra cosa. Había visto a mi hijo, había visto a mi esposa y había entendido algo que cambiaría mi vida. Despertar sabiendo que tienes que perdonar es una cosa. Hacerlo es otra muy distinta. Pasé meses en terapia, en oración, en lucha. El perdón no llegó de inmediato. Llegó a trompicones, a empujones, entre lágrimas y gritos y noches de insomnio. Algunos días amanecía perdonando y anochecía queriendo matarla otra vez. Pero poco a poco, con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi familia, con la ayuda de mi comunidad, el perdón comenzó a echar raíces. Entendí que perdonar no era excusar lo que hizo. Perdonar no era decir que estuvo bien. Perdonar era soltar el veneno que me estaba matando a mí, no a ella. Entendí que el perdón es un acto de obediencia a Dios, no un sentimiento hacia el ofensor. Y obedecí. Obedecí aunque no sintiera. Obedecí aunque me doliera. Obedecí aunque cada fibra de mi ser gritara que no. Y un día desperté y el odio había disminuido. No desaparecido, pero disminuido. Había espacio para otra cosa. Había espacio para la paz. Llegó el día del juicio. Entré a la sala y la vi. Paula estaba demacrada, destruida, irreconocible. Un año en prisión preventiva la habían envejecido décadas. Sus ojos eran pozos vacíos. Durante el juicio, supe la verdad completa.
Su exesposo no le había quitado los hijos por influencias políticas. Se los quitaron por maltrato, por violencia infantil, por lo mismo que ella le hizo a mi hijo. Su infancia, además, había sido un infierno de abusos. No era una excusa, era un contexto. El monstruo que mató a Emilio también había sido víctima. La condenaron a 45 años. Cuando el juez leyó la sentencia, ella no reaccionó. Ya estaba muerta por dentro. Pedí hablar. El juez me lo permitió. Me acerqué a ella, separado por un vidrio, y dije: Paula, he venido a decirte algo que solo puedo decir por la gracia de Dios. Te perdono. Ella levantó la cabeza por primera vez. Sus ojos mostraron algo que no había visto antes: confusión. No merezco tu perdón, susurró. Ninguno de nosotros merece el perdón de Dios, le respondí. Y sin embargo, Él nos perdona. La Biblia dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo no puedo seguir adelante cargando el odio. Me destruye, me mata, y ya he perdido suficiente. Ella comenzó a llorar. Lo que me hiciste a mí y a mi hijo es imperdonable para la justicia humana, continué, y pagarás por ello. Pero para la justicia divina no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Cristo pudo morir por mí cuando yo era pecador, ¿cómo no voy a perdonarte yo a ti? No sé si podrás perdonarte a ti misma, añadí. No sé si podrás vivir con lo que hiciste, pero yo he decidido soltarte, no por ti, por mí, por mi sanidad, porque el odio es una carga que no puedo llevar y seguir vivo. Paula rompió en llanto. Se tomó la cabeza con las manos y dijo entre sollozos: lo siento tanto. Perdóname, Esteban. Salí de esa sala más liviano, no porque ella hubiera cambiado, sino porque yo había obedecido. Hoy tengo 50 años. Estoy casado nuevamente con una mujer buena, paciente, que entendió mi dolor y me amó a pesar de él. Tengo una hija, un regalo que no esperaba, y un hijastro que es como mi propio hijo. Los amo con todo lo que tengo, pero hay un vacío que nadie puede llenar. En mi nueva casa hay un cuarto en que siempre está cerrado, el cuarto de Emilio. A veces entro, me siento en su cama, tomo su camión rojo y lo sostengo contra mi pecho. Y lloro. Lloro como el primer día. Lloro porque un padre no debería enterrar a su hijo. Lloro porque los 9 años no deberían terminar así. Solo el que ha perdido un hijo puede entender lo que se siente. Soy como un muerto viviente que puede caminar, que es funcional, pero que está seco por dentro, porque una parte de mí murió con él. Murió en esa sala, en ese funeral, en ese ataúd blanco. Y aunque he aprendido a vivir, aunque he aprendido a amar otra vez, aunque he perdonado, esa parte no volverá hasta que yo también cruce al otro lado y me reúna con mi Mariela y mi hijo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y yo decidí perdonar. Pero el perdón no borra la memoria, no borra el vacío, no borra las noches en que despierto gritando su nombre, no borra los cumpleaños que celebro en silencio frente a una tumba. Pero también aprendí algo: el dolor y la esperanza pueden coexistir. Lloraré por Emilio hasta el día que muera, pero también celebraré la vida de mi hija, a mi hijastro, a mi esposa, porque la vida es así, una mezcla de luz y sombra, de alegría y tristeza, de presencia y ausencia. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
No prometió que no dolería, prometió que vencería, y en Él yo también puedo vencer. Vencer no es olvidar. Vencer es seguir adelante con las cicatrices. Vencer es amar a pesar de haber perdido. Vencer es perdonar cuando todo clama por venganza. Vencer es mirar el camión rojo de Emilio y sonreír entre lágrimas. Si hoy estás escuchando Marareó, mi historia, y has perdido a alguien, si el dolor te ahoga, si la oscuridad te envuelve, quiero decirte algo. No estás solo. Dios no te abandonó aunque se sienta así. Él también perdió a un hijo. Él sabe lo que es ver morir a un inocente. Y desde esa cruz, entendió tu dolor antes de que existieras. El perdón no es fácil, no es rápido, no es lineal, pero es necesario. No por quien te lastimó, sino por ti, porque el rencor es un veneno que tomas esperando que otro muera. Y si has sido tú quien lastimó, quien causó dolor, quien destruyó, todavía hay esperanza para ti. La misma cruz que me sostuvo a mí, te sostiene a ti. El mismo perdón que Dios me dio, te ofrece a ti. Mi nombre es Esteban, el padre al que le arrebataron su corazón, pero también soy el hombre que eligió perdonar. Y esa elección me ha mantenido vivo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también de la tumba a vosotros, de mi Hijo, vuestro a la Padre tumba vacía de celestial. Cristo, de la muerte Mateo 6:14. a la vida. Gracias por permitirme compartir mi historia. Si este testimonio tocó tu corazón y estás en duelo, escribe en comentarios. Dios sostiene mi dolor. Oraré por ti personalmente. O necesitas perdonar a alguien, escribe. Quiero perdonar. El perdón es un proceso. Y hoy puedes dar el primer paso. Pero si has causado daño y buscas redención, escribe. Necesito gracia. No importa lo que hayas hecho, la cruz es suficiente y Dios perdona a todo el que se arrepiente de corazón. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que el perdón es posible. Suscríbete y activa la campanita para más testimonios de transformación.